muy rápidamente voy a tratar de contarles un proyecto en el que venimos gestionando tanto el municipio de Medellín como alcaldía y el metro de Medellín, que es donde trabajo, relacionado con la recuperación del centro histórico. Ahora van a ver el centro histórico de Medellín, no, digamos, a diferencia de otras ciudades de Colombia y de Latinoamérica, nosotros no tenemos un centro histórico, por lo menos desde el punto de vista arquitectónico, muy representativo, porque lo que ha pasado en nuestra ciudad es que hemos construido varias veces la ciudad sobre la ciudad existente. Entonces, es muy poco lo que queda arquitectónico, digamos, como referencia, pero obviamente es un punto importante como referencia, digamos, cultural de la ciudad, porque aquí nació la villa de Nuestra Señora de la Candelaria, hoy Medellín, y aquí se empezó a desarrollar, digamos, toda la actividad económica fuerte sobre la que se basó la economía de Medellín por muchos años, el tema industrial, y además de eso, pues, es un foco atractor importante para acceder a bienes y servicios de nuestra ciudad. Voy a proyectar y ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la transformación del centro histórico. Lo llamamos centro histórico porque es, como mencioné, el centro fundacional de la ciudad, y está, digamos, ubicado en la centralidad tradicional metropolitana. Es el centro metropolitano, este es el Valle de Aburrá. Aquí, digamos, se asientan 10 municipios en torno a Medellín, que es lo que se conforma como área metropolitana, que además está constituida formalmente como una figura administrativa, pero obviamente el entorno metropolitano de Medellín es mucho más grande, son más o menos unos 53 municipios alrededor, y el centro tradicional está exactamente en toda la parte central. Este ya es, digamos, la zona urbana de Medellín. Este es el río principal que atraviesa, es el río Aburrá, que atraviesa la ciudad, y el centro tradicional está en este punto, que es además donde se ubican puntos de referencia bastante importantes, donde está nuestro Museo de Antioquia, que es el museo que tiene la mayor cantidad de obras del maestro Botero, del maestro Fernando Botero, y está la Plaza Fundacional. Aquí específicamente se localiza una de las estaciones del sistema de transporte masivo, una de las líneas de metro, llega a la estación y se llama Parque Berrío. Esto ha sido más o menos, esta foto más o menos es entre el 65 y el 70, entre 1965 y 1970, estamos hablando del centro histórico, está más o menos en este punto. Y miren que lo que van a ver ahora es que el crecimiento, digamos, en transformación urbana, en edificaciones, se dio más en la segunda mitad del siglo XX y la primera parte de este siglo, que ha transformado muchas de las edificaciones. Por lo tanto, gran parte de todas estas edificaciones que dieron cuenta de la arquitectura del siglo XIX y XVIII en nuestra ciudad, pues mucho se ha perdido, y casi que lo que tenemos hoy es arquitectura de mediados del siglo XX y de ahí en adelante. El modelo metropolitano plantea un centro tradicional metropolitano donde confluyen, y mencioné ahorita, confluye mucha población por el acceso a bienes y servicios. El modelo metropolitano plantea una descentralización precisamente de todas estas actividades a través de unas centralidades metropolitanas, pero sigue reconociendo la centralidad tradicional metropolitana como una centralidad tradicional importante. Y por ello la define como un proyecto estratégico dentro del modelo metropolitano. Ahorita mencionaba Alfonso y hablábamos del tema de proyecto como digamos, la manera de concretar un modelo de ocupación y una propuesta y una apuesta de ciudad. Esta centralidad metropolitana tiene un proyecto estratégico definido, y al interior ya del plan de ordenamiento territorial del municipio de Medellín, este es el modelo metropolitano, pero esto ya es aterrizado al modelo de Medellín, precisamente confluyen en unas áreas de intervención estratégicas definidas dentro del plan de ordenamiento. Entre ellas está el área estratégica del río, que hemos llamado MERDÍO, y tiene a su vez 3
instrumentos de planificación complementaria, que son los macroproyectos del río, entre ellos el macroproyecto Río Centro, que es exactamente este punto central, aquí en esta parte azul. Estos son los 3 macroproyectos del río, entre los cuales se encuentran muchas de las intervenciones sobre el río, con parques del río, sobre la recuperación del centro cívico, y específicamente aquí vamos a hablar de la intervención que se puede dar en el numeral 2, que es una de las subzonas precisamente del macroproyecto Río Centro, que es el centro tradicional de Medellín, que es este polígono rojo que ven acá. Toda la recuperación y la intervención, como menciona el título de la charla, está asociada al sistema de transporte. Desafortunadamente, nuestro sistema de transporte, cuando se planificó, y Alfonso mencionaba una cosa ahora muy importante, y es que gran parte del problema de las ciudades es que la planificación del transporte va por un lado y los usos del suelo van por el otro, y los instrumentos inclusive de planificación complementaria en muchos casos van por otro. Entonces, aquí pasó la infraestructura de transporte por toda la mitad del centro histórico, con un sistema de transporte, ahora ven en algunas fotografías, que rompe completamente la estructura urbana que teníamos. Hay unos ejes que son tradicionales, importantes, y confluyen exactamente en este punto que es el que les mencionaba. En ese macroproyecto del Río Centro hay una relación con unas áreas importantes y estratégicas para la ciudad. Hacia el norte este es el Parque Berrío, este es el punto que vamos digamos, a detallar. Aquí está la estación San Antonio, aquí está la estación Prado. Estas 3 estaciones que están en el centro histórico son la unión, por lo menos en temas de movilidad en transporte masivo, del centro, del distrito de la innovación, que es esta zona en torno a la ciudad universitaria estatal, y todo el desarrollo que se ha enfrentado Medellín de transformación en función de toda la tecnología y la innovación en esta zona. Y por este lado, la articulación con el centro cívico, que es donde está el centro administrativo de nuestra ciudad. Esto es más o menos para que se hagan a la idea de quienes no conozcan lo que pasa en este centro. Hay un punto importante que es la Plaza Botero y el Museo de Antioquia, con edificios representativos, la antigua gobernación, y miren que ya hay una cantidad de edificaciones en altura. Esto empezó a identificarse a mitad de los años 50, más o menos, y hoy tenemos un espacio central. El metro pasa, miren aquí el viaducto, el metro pasa en viaducto por toda la mitad del centro, mírenlo acá, es este también, y pues lo que pasó allí fue que de alguna manera impactó los espacios centrales y tradicionales que teníamos. Aquí hay una cantidad de problemas en el centro que, digamos, parten de varias cosas. Primero, de las infraestructuras, que lo que hicieron fue cortar esa estructura urbana que inicialmente teníamos, infraestructuras viales y la misma infraestructura de transporte masivo. Y por otro lado, lo que nosotros llamamos la desinstitucionalización del centro. Casi que las instituciones principales, la representación de la institucionalidad pública salió del centro hacia el centro administrativo, y digamos que el centro quedó en manos más de la ocupación, más desde la actividad comercial. Entonces hay falta de gobernanza en una zona como esta, no hay cultura ciudadana en torno a este espacio central, y hay una ocupación indebida del espacio público que pues invade, y pues lo que ha pasado pues realmente es que la gente ya no quiere ir al centro. La apropiación del centro ha sido más por esta actividad comercial que realmente por los ciudadanos que quieren caminar y estar en el centro. Entonces, hay un problema también institucional, y es que no hay articulación institucional para la gestión de zonas como esta, en el centro. Y hay una problemática también ambiental y de deterioro, sobre todo de las pocas edificaciones que quedan, digamos, referentes de la arquitectura anterior al siglo XX, pero también el deterioro de la arquitectura moderna del siglo XX. Entonces, vemos deterioro y abandono del patrimonio, la ocupación indebida y el deterioro del espacio público, la movilidad en una zona tan compleja, que además confluyen
todos los modos de transporte, sigue habiendo transporte público individual con taxis, sigue accediendo vehículo particular, sigue accediendo buses que hoy todavía no están integrados al sistema de transporte masivo. Y pues obviamente toda la ocupación del espacio público, y a pesar de que se han hecho intervenciones muy interesantes en el espacio público del centro, pues no hay una apropiación y una gestión por parte de la comunidad que ayude a protegerlo. Esta es la infraestructura que mencionaba, esta es nuestra estación Parque Berrío, que se implanta encima casi de la plaza fundacional que tenemos. Aquí está nuestra antigua catedral, que es fundacional además, y esto es lo que sucede con esta línea de metro que pasa aérea y llega a una estación. Aquí está la plaza fundacional, esta es la plaza Botero, esta es la antigua gobernación, aquí está el Museo de Antioquia, y esto es lo que sucede con nuestra infraestructura que llega y rompe esa estructura urbana que teníamos fundacional. Nosotros hoy tenemos, para quienes no conozcan, hoy tenemos un sistema de transporte masivo integrado con varios modos de transporte, pero además también tenemos una institucionalidad para el manejo del transporte público, que es el Metro de Medellín. El Metro de Medellín es 100% público, y me atrevo a mencionar un poco la figura Metro aquí, es porque primero estamos liderando una intervención de estas, precisamente en apoyo con el gobierno local, pero precisamente desde Metro, primero por la responsabilidad, como mencioné en esta fotografía, la responsabilidad de un sistema de transporte que llega y rompe completamente esa trama y esa estructura urbana original que teníamos. Y segundo, porque somos una institución que, digamos, en la ciudad ha aprendido y digamos, ha ayudado bastante a la transformación positiva de nuestra ciudadanía, por lo menos en el uso del sistema de transporte. Entonces, aquí hay una generación de confianza y sentido de pertenencia por el sistema de transporte, y como van a ver ahora, es lo que queremos hacer, es cómo sacar eso que nosotros llamamos cultura metro a transformar en una cultura ciudadana por el entorno y por el territorio, y especialmente por el patrimonio. Esta digamos, cultura metro que se ha interiorizado en el interior de nuestra entidad, y que lo que hacemos es construir todo lo que hacemos en función de la cultura metro. Nosotros identificamos la cultura metro como el modo de relacionamiento positivo consigo mismo, con el otro y con el entorno, y eso lo aplicamos en todas las intervenciones que hacemos de transporte masivo y todas las transformaciones urbanas que hacemos. Entonces, les cuento esto porque es muy importante para el proyecto que estamos planteando, el fundamento de trabajo sobre cultura metro, para poder apropiar el espacio y para poder transformar la ocupación de ese espacio que se está dando allí. Entonces, estos son los pilares de nuestra cultura metro: entorno cuidado, una apuesta por cuidar lo público. Para quienes no conozcan un poco de la historia de Medellín, pues finalmente Medellín fue una de las ciudades más violentas del mundo, azotada por el narcotráfico, y finalmente la transformación que hemos tenido ha sido fundamentada precisamente en lo público, en el espacio público, en el equipamiento público y en la institucionalidad pública, que es realmente lo que nos ha ayudado a transformarnos. Y por eso precisamente queremos enfocarnos en esto, que para el metro ha sido muy importante: el entorno cuidado, cómo gestionar el entorno con las comunidades para protegerlo. La gestión de los proyectos, la gestión integral de los proyectos, pero también la gestión social, o sea, la manera de educar y de generar cultura ciudadana también a partir de la cultura y el arte, que también ha sido uno de nuestros puntos focales en la transformación. Y lo otro, que también está muy relacionado con la ubicación de nuestro sistema de transporte allí, es el modelo de servicio al que hemos llegado. Queremos que ese modelo de servicio a la ciudadanía y a la comunidad se transfiera al espacio público, o sea, que la gente sienta que el modelo de servicio que implantamos en el sistema se haya logrado desde el espacio público que tenemos. Y por otro lado, todo el tema de conocimiento, es cómo invitar a las comunidades para que se genere conocimiento en torno a esta apropiación, para que se logre la transformación que queremos. Ya mencioné el tema de cultura. Para nosotros, la promoción de la cultura
es parte de la formación con la que logramos tener ciudadanos distintos, ciudadanos que valoren un poco más el territorio, que valoren el arte y la cultura ciudadana y que valoren además las infraestructuras públicas. ¿Por qué intervenir el centro? Y es importante para nosotros. Primero es que esperamos un territorio con la vitalidad que tiene, pero ordenada, la recomposición de un espacio que es el epicentro del espacio público municipal y metropolitano, por lo que ya mencioné, la consolidación de la gestión armónica en función del desarrollo orientado al transporte, o sea, cómo armonizar en torno al sistema de transporte y a la afluencia que genera el sistema de transporte un desarrollo orientado a esto. Y por otro lado, la participación y la planeación democrática en el proyecto. Esto está en función, ya mencioné, de lo público, primero que tiene que ver con los equipamientos, lo que tiene que ver con el espacio público, pero además también con los usos y las actividades que hay en torno a este punto. Entonces, planteamos una planificación multiescalar y una articulación interinstitucional que es fundamental. Ya mencioné el desarrollo orientado al transporte y es la organización de los usos y las actividades en torno al sistema de transporte, y también, por otro lado, la relación de ese centro histórico con el transporte y la movilidad. No solo la movilidad para conectar con el resto de la ciudad y la región, sino también con la movilidad de última milla que se puede dar en un territorio como esto. Esto asociado también, muy importante para nosotros, a las tecnologías, o sea, cómo enfocarnos no solo al ciudadano inteligente, sino también a la ciudad inteligente. Hemos firmado una alianza interinstitucional para este proyecto y esto me parece interesante mencionarlos porque aquí confluyen la Alcaldía de Medellín, la Agencia de Paisaje y Patrimonio de Medellín, digamos es un actor natural dentro de este proceso, pues estamos hablando del centro histórico, corporaciones como Corpocentro, que lo que hace es agremiar el comercio formal del centro, el Museo de Antioquia como uno de los actores importantes, no solo porque está sentado en el territorio, sino también porque además tiene una responsabilidad importante en asuntos de cultura ciudadana y de cultura en el espacio público. Y el Metro de Medellín como el ente gestor, pero también responsable del tema de movilidad y transporte en la ciudad. Además de esto, hemos convocado a la academia y una alianza académica importante para trabajar y discutir al interior de la academia sobre las apuestas grandes de esta transformación. Entonces, estamos trabajando con estas universidades, 5 universidades que en sus facultades de arquitectura y urbanismo están reflexionando sobre estas intervenciones en el centro, las intervenciones sobre el equipamiento, las intervenciones sobre el patrimonio y las intervenciones sobre el espacio público. Hay unas dimensiones sobre las que queremos trabajar. Entonces, hay una enfocada a lo físico-espacial y a la recuperación del espacio público y de los equipamientos, como mencioné ahora, espacio público, edificaciones atractoras, todo el tema de paisaje urbano y las intervenciones sobre el patrimonio. Hay una dimensión institucional que tiene que ver con la identificación de los actores, pero también con promover una estrategia de gobernanza sobre este territorio que, digamos, ha perdido un poquito durante los últimos años. Hay una dimensión socioeconómica que también es muy importante y es que miren, mucho de lo que ocupa el espacio público tiene que ver con actividades económicas, pues mucha gente vive de lo que gana en esta actividad económica y lo importante aquí es que no puede ser un borrón y cuenta nueva, pues toda esta población depende también de este territorio, es cómo nos ordenamos y nos organizamos, pero también cuál es la cultura para ocupar el espacio público. Entonces, aquí es importante figuras de participación público-privada como las áreas de revitalización económica, luego lo vemos, la participación público-privada en la gestión del proyecto y todos los instrumentos de financiación que podemos tener para ello. Y finalmente la dimensión sociocultural, que está muy asociada a esos valores y a esas culturas, a ese patrimonio intangible también que se da en el centro. Hoy, por ejemplo, tenemos una exposición muy bonita de fotografía que se llama Los Bajos Arriba, y es precisamente en los bajos del metro
identificando los elementos que son representativos del centro. Aquí, por ejemplo, hay una moneda y se ha vuelto muy estratégica esa representatividad de la moneda de 200 pesos colombianos en el centro es fundamental, porque esa moneda, con esa moneda se puede acceder a muchas cosas. Un café, por ejemplo, puede valer 200 pesos y con esa moneda se transa bastante al interior de esto. Y esto es parte como de esa representatividad cultural que tiene el centro nuestro. La apropiación social del territorio, o sea, cómo se ocupa, pero también cómo se apropia, porque el territorio es de todos. La valoración del patrimonio como parte de ese capital social que tenemos. Esas edificaciones son representativas por una cosa importante que ha pasado en esta ciudad y todo el tema de gobernabilidad, como mencionaba ahorita. Para ello, entonces, hicimos un trabajo de delimitación del área precisamente para planificarla, para instrumentarla, pero también para proyectarla. Y tiene que ver con la accesibilidad, los 400 metros que la gente puede caminar para acceder al sistema de transporte, pero también no solo en distancia, sino también en tiempo. ¿Cuánto puede caminar la gente? Estamos hablando de la ciudad de 15 minutos o de 10 minutos caminando en torno a esto. El sistema vial, obviamente, que de alguna manera genera límites o divisiones, más que límites, divisiones de algunos sectores, y obviamente la normativa asociada a este territorio. Con todo esto, definimos bajo una metodología que el metro tiene de planificación en torno a los corredores, un área de influencia que delimita de alguna manera el espacio sobre el cual vamos a gestionar una serie de instrumentos para poder ayudar a financiar este tipo de proyectos. El área de revitalización, como la hemos llamado, que es la azul que ven allí, es el área donde identificamos toda la propiedad del suelo y las actividades económicas que se van a ver impactados directamente por la intervención y la gestión de un proyecto como este, y en eso queremos hacer mucha énfasis, y es cómo participan estos propietarios y estas actividades económicas en la gestión de un proyecto como este. Y por otro lado, el área de intervención, que es directamente donde vamos a hacer las intervenciones urbanas en este sector. Aquí estamos identificando las 3 estaciones, la estación Prado, donde está el número 3, la estación Parque Berrío en el número 1 y la estación San Antonio en el número 2, que es una estación intermodal donde confluyen varias líneas de transporte. Directamente la primera etapa la vamos a concentrar en la etapa 1, que es el Parque Berrío, en torno a la estación Parque Berrío, y ahí identificamos entonces el área de influencia asociada a esto, pero también el área de revitalización que podemos aplicar en este punto. Bueno, hay unos objetivos, yo no los voy a detallar porque igual les queda pues la presentación, pero aquí el enfoque es recuperar y gestionar el centro histórico a partir de una estrategia institucional, socioeconómica y cultural en torno al sistema de transporte masivo y el espacio público. O sea, ¿de qué manera recupero esto? A partir de una estrategia institucional, socioeconómica y cultural. Obviamente con una intervención urbanística, pero lo primero que necesitamos es una transformación cultural y de las actividades económicas que hay en este entorno. Entonces, las enfocamos en una intervención físico-ambiental muy relacionada con la recuperación del espacio público, el edificio público y el patrimonio. Un mecanismo de gobierno y articulación interinstitucional que pueda generar concurrencia de los diferentes actores que hay allí. Y aquí es muy importante, no es solo público, no es solo privado, tiene que ser público-privado. Las entidades públicas pueden tener mucha más músculo financiero para apoyar un proyecto de estos, pero las instituciones privadas son las que se mantienen en el tiempo. Entonces, necesitamos la permanencia del proyecto de la mano del privado, pero necesitamos la fuerza que le genera el sector público a un proyecto como este. La estrategia socioeconómica que ordene las actividades económicas y que de alguna manera genere cultura de uso y ocupación del espacio, y todo un tema sociocultural de apropiación de la comunidad por el espacio público y por el patrimonio. Hay una serie de estrategias y de alcances asociados a esto que tienen que ver básicamente con intervenciones de espacio público, como mencioné, de equipamientos y de el patrimonio,
unas acciones asociadas a la interinstitucionalidad que está relacionada con ese mecanismo de gobierno, pero la implementación también de instrumentos financieros que permitan en el tiempo la sostenibilidad de esto. Unas herramientas socioeconómicas asociadas a la participación público-privada para el financiamiento, pero también al desarrollo de proyectos para la relocalización de estas actividades económicas informales que hay en el sector, y una propuesta sociocultural enfocada a la formación ciudadana, que es muy importante la implementación de la experiencia cultura metro para poder apropiar, para que la comunidad se apropie de este territorio. Entonces, definimos unas estrategias que no las voy a detallar, ya las he mencionado entre líneas en general, asociadas a la recuperación del espacio público, la resignificación del patrimonio histórico, que es urbanístico, pero también intangible, la sostenibilidad física y ambiental del espacio público, la organización y la agrupación alrededor de la gestión del patrimonio, que tiene que ver también con los propietarios de estos inmuebles, y la intervención de la infraestructura de movilidad, como la mencionamos. La gestión del espacio público desde el aprovechamiento económico, y es cómo el espacio público puede de alguna manera respetarse y ordenarse, poner las reglas claras, pero también aprovecharse para el financiamiento de esto. La articulación e integralidad para la gestión del centro histórico, esto es en términos institucionales, pero también de población. La aplicación de instrumentos de gestión, que ya lo mencioné, que están previstos en nuestro plan de ordenamiento territorial y en nuestra legislación colombiana. La asociatividad entre actividades formales e informales para ocupar debidamente el espacio público. El mecanismo de gobierno, que ya lo mencioné, y la identificación de un aliado estratégico que pueda ayudarnos a la gestión directa de un proyecto como este. Entonces voy a pasar rápidamente como parte de la intervención. Se identificaron una serie de actores públicos y privados en el entorno que están confluyendo, ya muchos de ellos se han adherido a esta propuesta y a la gestión conjunta de un proyecto como este, pero obviamente estamos hablando de el municipio de Medellín con todas las instituciones públicas, el metro, pero además todas las instituciones privadas y un posible concesionario que nos ayude en la gestión de un proyecto como este. Está en función entonces, como lo dije, de la movilidad, del espacio público, pero también del aprovechamiento del espacio público. Esto está inspirado, lo puse como referente en figuras que ya existen en el mundo, que son los Business Improvement Districts, que son áreas de mejora de negocio en muchas ciudades, sobre todo anglosajonas. En Nueva York hay muchas figuras de estas aplicadas, en Londres, y inclusive en América Latina ya hay algunas figuras donde confluyen público y privado para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, intervenciones en el Parque Berrío y en el Paseo Bolívar, que es el corredor donde está el metro, intervención en la estación directamente de Metro Parque Berrío, lo que hemos llamado la tienda de ciudades, la recuperación de un espacio cultural, pero además propiedad del metro, que puede mejorar las condiciones de la accesibilidad de la estación, la recuperación del patrimonio y un proyecto para la gestión. Esto es parte de la propuesta, la liberación del espacio público, por lo menos en los bajos de la estación. Digamos que aquí hay un poquito de dificultad. Lo ideal sería que este metro fuera subterráneo y llegar aquí de manera subterránea, pero los costos en este momento de llegar a una propuesta como esta lo podría inviabilizar. Pues por lo pronto lo que buscamos es la mejora de todo este espacio público y la apropiación del espacio público y poner al servicio del proyecto todo el aprovechamiento económico que se puede dar en la estación. Estamos hablando de una estación que mueve más de 50,000 personas al día y una estación que es aérea y que además tiene unos bajos que podemos aprovechar para la relocalización de actividades económicas. Estos son los bajos de la estación, donde nos hemos imaginado un mercado central para la relocalización de estas actividades económicas informales del espacio público, un área específica cultural que permita
la apropiación del espacio también desde el punto de vista cultural y artístico, conjuntamente con el Museo de Antioquia, toda la actividad económica que pueda hacer debajo de la estación que ayude al financiamiento de esto, el desarrollo de este edificio que sería la tienda de ciudad. Hoy tenemos unos murales aquí de un maestro, el maestro Pedronel Gómez, unos murales que son bastante importantes para nosotros. Estos murales hacían parte de un edificio que era un banco en esta zona. Cuando se construyó la estación, los edificios se mantienen en este espacio, pero hoy el espacio público está subutilizado y la idea es mantenerlo, recuperando y poniendo en valor esos murales. Y un asunto que también para nosotros es importante, la localización de un Smart Hub que permita el acceso a tecnologías para la ciudad, el acceso a movilidad de última milla, el acceso a información digital para el ciudadano, pero también para el turista, y complementándolo con una serie de actividades para el espacio público. Entonces, esto es un imaginario que tenemos, la liberación de este espacio que hoy está ocupado con las columnas del metro y con ese techo de la estación que sale mucho más, la localización de ese mercado que pueda reubicar esas actividades económicas, el aprovechamiento de la cubierta como una parte del espacio público vivo que se puede generar allí, una cubierta viva que además sirva, en este edificio, por ejemplo, funciona una universidad, la universidad que no tiene espacio además para que los estudiantes puedan tener un espacio común para socializar. Este espacio podría convertirse en un elemento importante turístico, pero además también de espacio público, pero además referente al interior del centro histórico. Esto es un poco la idea que tenemos de recuperación del espacio público. Esto es un imaginario, todavía no hemos llegado al nivel de arquitectura, esto es más un imaginario de planificación de esta propuesta. Esta es la plazoleta cultural hacia el lado del museo, donde la idea es que podamos mantener permanentemente actividad cultural, pero también referencia importante para nosotros el tema de artesanías en un entorno que además es bastante turístico. Y esto es como la idea, este es el parque fundacional, aquí estaría la estación, que como les mencioné, la idea es recuperar o mejorar un poco el impacto que ha generado la estación, conformar de nuevo el espacio. Yo les mostré la fotografía ahora, el metro lo que hizo fue construir unas escalinatas y una cubierta mucho más grande que rompió completamente la relación entre esta vía, que es el Paseo Bolívar, con el espacio público. Al interior del metro se propone entonces la actividad comercial que la estación puede generar al servicio del financiamiento del proyecto. Lo que mencioné ahorita de los Smart Hubs, que nos permiten la localización de medios de transporte de última milla como bicicletas públicas, patinetas, inclusive la posibilidad de recargar bicicletas eléctricas de ser necesario, la información digital al ciudadano y al turista, y podrían haber inclusive actividades comerciales o la localización de lockers electrónicos, este tipo de cosas que pueden ayudar a complementar el espacio público. Estos son la idea de los bajos de la estación, cómo estos bajos de la estación pueden aportarle a este espacio público, pero ordenando y mejorando las condiciones ambientales de este espacio público, que estarían en los bajos de la estación. Esto es como los bajos de la estación sin la estación encima todavía, pues digamos quitándole la estación en el dibujo. La localización del Smart Hub, la localización de actividad económica complementaria al espacio. La tienda de ciudad, aquí es donde tenemos los murales del maestro Pedronel Gómez, que comunican además las dos plazas, tanto la plaza de Nutibara, que se junta a la de Botero, y el Parque de Río. Aquí está la plazuela Nutibara, la Plaza Botero, y este es el Parque de Río. El edificio de ciudad lo que hace es articular estas dos en una cosa que es tradicional en el centro de Medellín, y son los pasajes comerciales que atraviesan manzanas y conectan plazas unas con otras o conectan vías importantes. Esta tienda de ciudad tiene unas limitantes en términos patrimoniales, hay unas limitantes en altura,
pero manteniendo siempre esa conectividad en primer piso y la conectividad con la estación y la cubierta viva que se plantea. Todo el tema de recuperación del patrimonio, estas son algunas de las edificaciones que ya están en proceso de recuperación con la Agencia de Paisaje y Patrimonio, edificaciones importantes para nuestra ciudad porque fueron referentes en algún momento. Estos son referentes edificios bancarios que han sido importantes en la ciudad, además eran sedes de bancos que estaban su sede principal en Medellín, edificios de empresas industriales importantes. Aquí está el edificio de la Naviera Colombiana. Estos son los dos edificios, la antigua alcaldía que hoy es el Museo de Antioquia, la antigua gobernación que es el Palacio de la Cultura. Y hay una serie de edificaciones identificadas en nuestro centro histórico que hacen parte de este proceso de recuperación. Y pues obviamente un proceso de estos no va a funcionar si no hay una gestión en el tiempo. Y esto es muy importante para nosotros. Yo lo que siempre digo es que recursos para una obra pública probablemente se consigan. Con voluntad política se consiguen. Pero mantener en el tiempo esa recuperación de ese espacio es lo que se hace difícil. Y es cuando se pierde la institucionalidad que desaparece esa gobernanza y se ocupa el espacio de manera indebida. Entonces aquí hay una relación entre la alcaldía con la agencia de paisaje, el metro, con un posible concesionario y la comunidad y los inversores que pueden participar en un proceso público-privado. Estos elementos que mencioné al principio, que son la delimitación del área de intervención, del área de revitalización y del área de influencia, se vuelven las áreas específicas para aplicar una serie de instrumentos financieros asociados a ellos. Estamos hablando de 5.8 hectáreas, la intervención, pero que es mucho más grande por el área de influencia que se puede generar en esta zona. Entonces, identificamos instrumentos de financiación asociados al área de intervención, el aprovechamiento económico del espacio público, la publicidad exterior visual, el patrocinio de marcas, el derecho de nombres, de ser el caso, y fondos públicos que ya se están haciendo, ya se están invirtiendo en este punto. El área de operación, aquí hay una figura que es la contribución con tasas por parte de la actividad comercial. Nosotros la llamamos en nuestro plan de ordenamiento, se llama área de revitalización económica, y es que los comerciantes formales y los propietarios firman unos contratos de adhesión a un proyecto como este y pagan como una especie de administración recurrente para la operación de un proyecto como este. Y del área de influencia identificamos una serie de instrumentos que hoy tenemos dentro de nuestro plan de ordenamiento territorial que puede ayudar al financiamiento, sobre todo el CAPEX, sobre todo de las obras de infraestructura, la construcción de las obras. Digamos que estos pueden ayudar mucho a la operación, pero estos se requieren para la construcción. Entonces, ya mencioné actividades comerciales, publicidad y eventos que pueden ayudar a los costos de operación. Pero miren, esto por ejemplo, y esto es un trabajo que hicimos en la estructuración con una empresa que se llama HRIA, una empresa que opera en Nueva York y ha trabajado bastante con estas figuras en Manhattan. Y en esta estructuración logramos identificar que probablemente los ingresos operacionales, que son estos específicamente, los de la intervención, nos sirvan para garantizar la operación, pero el costo completo del proyecto calculado en 30 años es mucho más grande. Entonces, recurrimos en el área de influencia a instrumentos de financiamiento y de intervención del suelo que nos permita la gestión del proyecto a través de ellos. Se estudiaron varios instrumentos, pero identificamos 3 de los instrumentos, algunos recurrentes, otros puntuales. Por el caso de las sesiones urbanísticas, la ley colombiana por contraprestación en el desarrollo de un predio, por contraprestación al aprovechamiento que se da, debe pagar unos recursos para el espacio público y el equipamiento. Entonces, parte de estos recursos pueden estarse dedicando a este proyecto, pero son recursos puntuales, pero hay unos recursos recurrentes que tienen que ver con el impuesto predial futuro o inclusive con el incremento del impuesto predial específicamente en una zona como la que hemos definido como distrito. Con esos instrumentos que podemos implementar, hemos
valorado la intervención de tal manera que en los 30 años previstos nosotros podemos tener el cubrimiento del proyecto, los costos de capital y de operación, pero podemos inclusive tener excedentes de esta modelación que puedan empezar a hacer intervenciones en las otras 2 etapas del proyecto. Esto tiene una estructura también de gestión asociada a lo público, pero también a lo privado, la alcaldía, la gerencia del centro y la agencia de paisaje y patrimonio como parte de este sector público, el metro como gestor del proyecto y Corpocentro como una de las figuras que nos ayudaría a gremiar los comerciantes del centro para aportar recursos al proyecto y toda la agenda cultural que se requiere de la mano con el Museo de Antioquia. Obviamente este proyecto requiere un concesionario que esté permanentemente haciendo vigilancia, haciendo aseo, mantenimiento y operando todo este espacio público y la infraestructura. Entonces, esto lo hemos planteado como una manera de financiar este proyecto con recursos públicos, los recursos de operación, como mencionamos ahorita, y los recursos privados que provienen de los aportes. Esto se iría a una administración, a un patrimonio de administración y pago que direccione los recursos necesarios para toda la actividad socioeconómica que hemos planteado, todas las actividades en función de la cultura, educación y comunicaciones, y todas las intervenciones de la infraestructura pública también, que aquí ya las he mencionado, están aquí listadas, pero ya las mencioné antes. Este proyecto tiene una estrategia ya de gestión entonces de la conformación de ese patrimonio, la llegada de estos recursos y la confluencia. Ya tenemos un convenio interadministrativo entre el metro y las instituciones públicas que se requieren para esto, y estamos firmando una alianza ya más formal con las otras instituciones privadas, y ahorita en junio iniciamos el proceso de selección del concesionario para toda la operación del proyecto y la conformación de ese patrimonio autónomo para que los recursos lleguen a este punto. Toda la gestión socioeconómica relacionada con la actividad económica formal, pero también con la actividad económica informal, con las propuestas productivas de relocalización de estas actividades, pero también con el aporte de las actividades formales para mejorar las condiciones de este entorno y tener por lo menos una agenda de activación económica que permita que mejoren los negocios en este punto. Esto también son actividades que ya mencioné antes. Y finalmente, toda la gestión social, cultural y comunicacional asociada a la pedagogía y la formación ciudadana, la agenda cultural que tenemos para este sector y todo el plan de medios que se requiere para masificar el proyecto, o sea, generarle apropiación a partir de la comunicación al proyecto. Esto está enfocado a ciudadanos, comerciantes, sobre todo comerciantes informales, que son los que ocupan hoy debidamente el espacio público, comerciantes formales, viajeros, turistas, para los habitantes del centro, por ejemplo, la actividad cultural y la ciudadanía en general y usuarios de metro, y pues, obviamente un plan de medios que está muy enfocado a todos los grupos de interés a través de los diferentes canales. Esto es en términos generales lo que les queríamos contar como de la apuesta que tenemos de transformación de ese centro histórico, pero básicamente a partir de una transformación cultural y económica de este entorno, obviamente con una alianza interinstitucional que se requiere y sobre todo la operación y el mantenimiento en el tiempo. Yo termino ahí y espero las preguntas. Muchas gracias.